rurales, campesinos, obreros, ¿no? Y luego llegaron los grandes mítines. Todavía no estaban los reyes. Eran los mítines de diferentes organizaciones. Los debates, oigan, han pasado casi todos los líderes, vuelvo a repetir, de la izquierda y la derecha. Muchos de ellos ya han dejado de existir, otros todavía, y algunos estamos acá presentes. Todo ello ha conllevado a que se haga un análisis a nivel mundial. En esa época, quien no recuerda, ¿no? El MINTE de la Puente Uceda, se recordaba la década del 60, la de Cuba, se recordaba y se agitaba a la Rusia zarista, la gran revolución de Lenin, ¿no? Luego Mao en la China, y así acá en Cuba, el Che, Camilo, Fidel. Es decir, en las universidades se daba todo un conflicto de ideas, era todo un desarrollo ideopolítico, y todo eso ha contribuido para que surjan más organizaciones y la cultura se vaya afianzando en el quehacer cotidiano, y lo que hoy en día vemos es eso en el mundo, una polarización. Es decir, los países del mundo le tienen una admiración a la Plaza San Martín por su gestión política. ¿De quién? De los propios pueblos lejanos de nuestro país. Y es eso lo que hoy en día está en boga. Como no han podido controlar todo un quehacer, todo un desarrollo ideológico en las plazas, han tenido que tomar como última opción la represión. Por eso es que ahora los grandes hombres que quieren aportar están aislados de la plaza. Estamos arrinconados en las periferias. Y eso es una crítica que le hacen los países del mundo a este gobierno, a este Estado y obviamente a los grupos de poder. Es decir, están recortando la libertad de expresión, que obviamente de repente a ellos no les agrada, pero es la verdad. En cambio, lo que ellos dicen es la mentira. La verdad nuestra para ellos es mentira, y la verdad de ellos para nosotros es mentira. Es eso lo que se da en el proceso, pero ellos saben que la verdad de las grandes mayorías prácticamente impera. ¿Pero por qué? Por una necesidad que ellos no la pueden controlar, es decir, la necesidad que tiene todo un ser humano para el desarrollo. Y eso es lo que ha polarizado hoy en día no solamente el país, sino el mundo entero. Hoy en día el globo prácticamente atraviesa por una agitación política, económica, social, cultural y militar. No saben cómo repartirse los países nuevamente después del colapso. No saben qué cosa tomar, y nadie se preocupa por las grandes mayorías, solamente por saquear la riqueza y por controlar los países. Todo eso ha servido para que ahora el pueblo y los pueblos del mundo hagan su propia administración, tomen sus propios recursos para que ellos, en situ y con sus propias organizaciones populares, puedan desarrollarse. Lo que nunca hizo el sistema capitalista, lo que nunca hicieron los grupos de poder, las grandes transnacionales,
las grandes corporaciones. Hoy en día la historia dice que si no lo hace el propio pueblo, nadie lo va a hacer. Y somos nosotros los llamados. El Perú, Nicaragua, Bolivia, Rusia, me refiero a los pueblos, no a las élites, están dando el ejemplo. Creemos que por ahí está la salida. Mientras arriba pugnan por el control de los 200 años más para que ellos sigan detentando la riqueza y explotando a los 10.000 millones de pobres, los pobres están tomando otra alternativa que es contraria y opuesta a ellos, los recursos. Creemos que esa situación ellos lo han creado porque nunca quisieron desarrollar un solo país. Y hoy en día, ellos, que ya es muy tarde, ya no pueden reaccionar. A pesar que se una el BRICS y la OTAN, a pesar que haga una sola fuerza armada, a pesar que haga una sola religión, a pesar que hagan un solo mercado, no van a poder, porque son las grandes mayorías que se esclarecen. Y ese esclarecimiento es producto de sus necesidades que ellos siempre lo han vulnerado con su propiedad privada. Prácticamente han hecho que lo colectivo sea dependiente y lo colectivo, como también se desarrolla, ahora dicen que ya no van a ser dependientes. Ahora están viendo el valor real que es la riqueza. Y ellos que jueguen y sigan jugando con su valor nominal, con su dinero. El pueblo, la necesidad, el pueblo, el quehacer cotidiano lo conlleva a tomar lo que le pertenece, los recursos, y de esa manera se está logrando de una u otra manera limitar a este orden social. Y tal es así de que en Europa 240 economistas han dicho y ya están hablando de la desglobalización. Es decir, que las transnacionales van a dejar de ser transnacionales. ¿Por qué? Porque con esta crisis van a tener que volver a ser empresas nacionales, es decir, operar en su propio territorio. Y allí se van a dar cuenta que como los pueblos por una necesidad, sus propios pueblos van a surgir. A eso estamos llegando con la crisis del capitalismo. Por eso, compañeros, creemos que es de suma importancia hacer toda una remembranza de este trajinar político, a la cual esta ceremonia se le está brindando fundamentalmente a aquellos que han puesto algo en esa plaza histórica, en la Plaza San Martín. Hombres que han pasado y han contribuido con las grandes mayorías. Hombres, y no solamente hombres que han estado en el Estado, que han estado en el Congreso, sino también grandes dirigentes populares, tanto en el campo de la clase obrera como en el campo del campesinado, mineros, barriales, estudiantes, y todos ellos han hecho que hoy en día el pueblo peruano se esclarezca de una u otra manera, de forma gradual. Por eso, compañeros, creemos que es de suma importancia las organizaciones. Creemos que es de suma importancia que los pueblos del interior del país hoy en día estén dando el ejemplo. Es de suma importancia que el movimiento campesino, el movimiento obrero, el movimiento minero, al ver frustrada su territorio, al ver sido enterrado esos proyectos de ley que lo elaboró el presidente Pedro Castillo, hoy en día esté en la basura, en el tacho del Congreso. ¿Y quiénes son los culpables? Estos que ahora dicen estar gobernando. Ahí está. La prensa no dice absolutamente nada sobre lo que está pasando en el país. Por eso es que esta prensa se ha deteriorado, ha perdido la dignidad en el mundo, ha perdido la ética y la moral, porque hoy en día
son las redes las que están esclareciendo a las grandes mayorías, a los pueblos del mundo y obviamente a esos dirigentes que de una u otra manera quieren hacer algo para con el pueblo peruano y los pueblos del mundo. Por eso nosotros saludamos los derechos humanos, pero fundamentalmente de las grandes mayorías. Saludamos a los dirigentes populares, saludamos a los movimientos que de una u otra manera consagran sus derechos, saludamos a todos los hombres que de una u otra manera contribuyen con los vastos sectores populares. Saludamos, amigo, a esos caídos, a esos familiares de Palestina. Saludamos al pueblo que resiste esta lucha contra esa invasión israelita, donde detrás está el capitalismo norteamericano con la OTAN. Saludamos la lucha del pueblo argentino, del pueblo colombiano y de todos los pueblos latinoamericanos que prácticamente están desterrando a este orden social, al capitalismo. Apoyamos y nos solidarizamos con el pueblo iraquí, con el pueblo iraní, con todos los pueblos. Nos solidarizamos con el pueblo de Afganistán, con el pueblo de la China, de Rusia y de los 204 países que pugnan su emancipación. Por eso, compañeros, creemos que esta reunión que estamos llevando a cabo hoy día como un homenaje a esos grandes luchadores que pasaron por esa plaza San Martín sirva para el futuro de una experiencia y también contribuir con lo que nos han dejado. Bien, compañero, eso es lo que le quería decir en este homenaje a esta gloriosa plaza San Martín, que obviamente creo que acá todos la trajinan y todos también de una u otra manera aprenden algo a lo que nosotros dejamos. Muchas gracias, compañero. Bien, solamente para ir cerrando en las redes sociales el motivo de los 90 aniversario, el por qué. Justo también estamos acá con un compañero que lo ha conocido el licenciado Bomanía, mi padre. Y obviamente, pues, una pregunta decía, ¿por qué esa característica de la Plaza Martín que se haya digamos, hecho una plaza política? ¿Por qué ahí en la plaza? ¿Por qué? O sea, ¿piensan que es algo programado o así sería espontáneo? Justamente fue a raíz de ese conflicto por esa infraestructura que se hizo en la Plaza San Martín. No había antes la Plaza San Martín, era un zanjón. Cuando se elaboró la Plaza San Martín, como es el pan de cada día del Estado, hubo un acto de corrupción y eso conllevó a que se discuta en esta plaza, y ahí comenzó a llegar ya las cuestiones políticas organizadas y se conllevó a una plaza de liberación política, ideológica, y luego vinieron los grandes mítines, y donde se escuchaban las voces de todas las líneas. Es decir, tuvo una secuencia basada en lo que el Estado no determinó esclarecer ese presupuesto. Ahí empezó el coloquio, ahí empezaron las organizaciones y ahí empezaron a llegar todos aquellos hombres que querían hacer un análisis, un balance político, económico, social del país, del mundo entero. Bien, un fuerte aplauso, compañeros. ¿Alguna pregunta que quería hacer el hermano Miguel, creo? Ya. Entonces, lo último sobre Jovaldo, Jaime Eduardo, obviamente pues no va a conocer al mismo Acuña también, ¿no? Mismo Acuña, muchos artistas, muchos políticos que han pasado por la plaza, hasta José María Argueda dice que ha estado en la plaza, y Víctor Jara, ¿no? Entonces, esa, se podría decir, esa característica, ¿no? Luego, ¿también? Así es. Entonces, esa característica de oradores que hoy en día
¿Cómo lo ves la Plaza San Martín hoy en día? ¿Ha bajado a nivel o ha cambiado de público, no los reyes? Porque se ven más ambulantes, microempresarios, ya no tanto los académicos. ¿O cómo lo ven los reyes? Bueno, de lo que acaba de decir Andrés, el Estado no es tonto. El Estado ha visto que la Plaza San Martín es un termómetro político, en la cual no miente, porque están todas las ideas, pero no la de ellos, porque colapsa. No hay alguien que demuestre que el Estado ha contribuido con la mayoría. No hay. No hay alguien que pueda defender el sistema capitalista en términos de economía, de filosofía, de sociología. Y eso desespera al Estado. Por eso es que el Estado hace una crítica, pero no a las ideas. Bueno serían las ideas. No, hace una crítica a las personas, a las cuestiones personales. Y ese es el dictamen de esta gran burguesía. No hay que atacar la ideología de los pobres, porque si atacamos la ideología de las mayorías, vamos a perder. Hay que denigrar, hay que chantajear al pobre para bajarle la moral. Por eso ustedes han visto en el devenir y desde que se inició los debates políticos en la plaza, ellos nunca han podido refutar la ideología del proletariado. No han podido, y eso los desespera a ellos. Por eso es que ellos en una cabina o en su cabina oficial no pueden invitar a unas personas que la decidan políticamente del pueblo. No, ellos siempre van a invitar a hombres de su orden social, hombres que defiendan este sistema para que queden bien ellos, queda bien el entrevistado, queda bien el Estado, y el que pierde es el pueblo, porque repite lo que escucha. En cambio ellos no repiten lo que hablamos nosotros. No. ¿Por qué? Porque saben que van a esclarecer a las grandes mayorías. Ellos hablan otro idioma. Por eso es que no hay algún dirigente popular, alguien que sirva a las grandes mayorías, que esté en uno de los canales a través de la conducción de ellos. No la va a ver. Acá lo hacemos en las plazas, lo hacemos en los claustros universitarios, etcétera, etcétera. Pero eso sí, somos las grandes mayorías y hablamos en función de las grandes mayorías, y bienvenida a todas las ideologías. Oigan, yo siempre veo en las plazas que hay diferentes ruedos, pero no hay alguien que pueda defender este sistema capitalista. No hay alguien que pueda defender a las minorías, a los grupos de poder. No hay. Y como no hay, ellos se sienten limitados. Y como se sienten limitados, oiga amigos, se deprimen. Y cuando la derecha se deprime, no sabe qué hacer y manda a difamar, manda a chantajear y manda a reprimir. Y eso los debilita más a ellos y a su Estado, y obviamente a este sistema. Por eso que ese extraordinario que se da hasta hoy en día, oiga, es para las grandes mayorías un valor, es decir, nos hace poderosos, porque vemos que en los debates ellos pierden, es decir, ellos no pueden demostrar que hasta hoy en día el capitalismo ha podido desarrollar un solo país. No han podido demostrar ellos que durante más de 200 años ni siquiera su propio corazón del capitalismo, como Norteamérica, ha podido desarrollarse. Ahí está. Hoy en día Norteamérica en crisis. Ahí está el movimiento popular. John Biden tiene que grabarle el impuesto a los archimillonarios. ¿Para qué? Para detener la protesta y darle bonos, estipendios, emolumentos. Eso no es un país desarrollado.
Un país desarrollado es cuando su nación está a la altura de la industria, y son estas las que manejan la balanza comercial. Eso no sucede en Norteamérica, eso no sucede en Europa, eso no sucede en los países nórdicos, en Japón, Canadá, no. Son élites, y a eso ellos le llaman un país desarrollado. Nosotros no. Nosotros lo llamamos un país desarrollado cuando las grandes mayorías, cuando las fuerzas productivas están a la orden del día, y son estas las que manejan la balanza comercial. ¿Ya, compañeros? Bien, amigo. Bien, compañeros, palmas para nosotros, ¿no, amigo? Bien, bien. Compañero Andrés. Sí, de repente había alguna inquietud. Ahí no. Saludos hermanos, compartan la transmisión. No quiero cerrar el tema, pero apoyen la transmisión también. dando la oportunidad para también yo expresar Las estrellas, mis inquietudes, ¿no? Rositas. De acuerdo al tema del sistema social en el cual nos desenvolvemos. Bueno, yo también he tenido un interrogante sobre el tema del capitalismo. Claro, el capitalismo es un modo de producción basado en unas relaciones de producción entre obreros y capitalistas, entre explotados y explotadores. Pero a mí me llama la atención, y esa es mi inquietud justamente, ¿no? Cuando leía, por ejemplo, a Federico Engels en su libro del socialismo utópico al socialismo científico, en uno de sus pasajes decía Engels de que la burguesía, como ya no podía controlar las fuerzas productivas que se le escapan de sus manos, entonces recurre a la estatización de los medios de producción. Y ella dice lo siguiente: entonces, ¿qué significa esto? De que ya como la burguesía no puede controlar las grandes fuerzas productivas que se le escapan de sus manos, y al nacionalizar los medios de producción o a estatizar las empresas, significa que ya se va a dar de aquí a un tiempo no muy largo la socialización de los medios de producción, o sea, la economía planificada, a punto de llegar. Eso estaba diciendo Federico Engels, pues. Lo dijo en 1880, año en que escribió ese libro, del socialismo utópico al socialismo científico. Pero mi pregunta siguiente es, 1880, ahora que estamos en 2024, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? Porque él decía de que la estatización de los medios de producción que se estaba dando en Alemania, en el gobierno de Bismarck, ya, decía, es un paso ya que de inmediato se va a dar la economía planificada, ejercida por el proletariado. Pero de esa fecha hasta el día de hoy, veo yo que han pasado 244 años. Mi pregunta es, ¿por qué no se ha cumplido la teoría inmediata de Federico Engels? Esta es una gran interrogante que me hago yo, y quizás alguien podrá responder, ¿no? ¿Ya? Y acá, por ejemplo, tenemos a nuestro maestro, gran expositor, don Jaime, y quizás nos pueda responder, ¿por qué han pasado 244 años y la teoría inmediata de la revolución que se tenía que darse ya, porque las empresas en Alemania y en Europa ya se estaban estatizando? Y eso es un paso previo a la instauración de una economía planificada. No sé si acá nuestro maestro Jaime podrá responderme. A ver si puede corregirme, después estoy equivocado, no sé. Federico Engels lo ha dicho desde un punto de vista científico. ¿Y qué es desde un punto de vista científico? Que en un proceso, al llegar a un punto, necesariamente en ese proceso va a haber recodos y avances de ambas fuerzas, y eso es lo que ha pasado. Yo puedo trazarme una meta, pero yo no puedo precisar fecha ni hora. Puede haber llegado antes o después, pero todo depende del motor de la historia, que es la lucha de clases. Y como todo está en conflicto, obviamente el socialismo ha tenido recodos, tanto como el capitalismo. Es eso. Pero a pesar de eso, oigan, hoy día la historia le está dando
la razón a las grandes mayorías. Y obviamente seguiremos sobre ese camino, teniendo avances y retrocesos, porque eso es lo científico y eso es lo dialéctico. Lo importante es aportar, lo importante es ver qué cosa es lo que está pasando. Y ellos, ojo, también trabajan. Ellos no solamente trabajan con ellos, trabajan con su opuesto. Ellos trabajan en el movimiento popular. Ellos están trabajando en las barriadas, están trabajando con el movimiento campesino, con el movimiento obrero. Ahí están ellos, con diferentes brazos. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Trabajan con las iglesias, trabajan con las municipalidades. Pero ¿cuál es el objetivo? Que las protestas las detengan el mismo pueblo y hay un conflicto entre pueblos, hay un conflicto entre pobres, y eso es lo que ellos sacan a relucir. Por eso, compañeros, creemos, amigos, que la línea recta no existe. Para llegar a un punto lo llegamos en reconos, y eso es un poco a lo que se refiere el amigo. Pero la sociedad apunta, no se congela. La sociedad se desarrolla justamente por sus propias necesidades, que no lo puede evadir. Yo siempre he dicho en la plaza, ¿quién puede estar sin trabajar? ¿Quién puede estar sin comer, sin abrigo, sin salud, sin vivienda, sin familia? Es algo que nadie lo puede refutar o nadie puede aislar. Entonces, estamos con eso, pero esas relaciones básicas ellos lo han puesto en el mercado, y con el mercado manipulan las necesidades de la sociedad, y la sociedad se va encareciendo y también va tomando pasos, ¿verdad?, que le favorecen. Entonces, compañero, no podemos señalar una fecha, pero lo que sí señalamos es que hay un proceso de polarización en el mundo y obviamente en nuestro país. Bien. Bueno, un fuerte aplauso al hermano Raúl Sánchez. Algo más quería añadir, bueno, para terminar mis inquietudes en este espacio. Sin embargo, veo yo que hoy en día, en el siglo XXI, como que el capitalismo todavía se mantiene de pie. Porque la Revolución Francesa se dio en 1789, ¿no? Y marcó la victoria final del capitalismo contra el ya decadente feudalismo. ¿Ya? Y de esa fecha hasta el día de hoy han pasado 235 años, ¿no? ¿Ya? Pero hoy en día veo que todo el mundo, todos los países industrializados o las potencias económicas están teniendo en todo momento tratados comerciales, ¿ya?, acuerdos comerciales, invirtiendo en la bolsa de valores de todos los países del mundo. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la China. China está exportando sus capitales, China necesita el mercado de materias primas, del mercado de consumo, está invirtiendo en todos los rubros del comercio mundial y del mercado, ¿no? Está invirtiendo en lo que es en el comercio, en el mercado extractivo, en el mercado financiero, en el mercado comercial, tecnológico. O sea, China está en todo, pues. Y Rusia también, tras la experiencia de la URSS. Ahora, con la gestión de Vladimir Putin, es un país que necesita de capitalismo para poder seguir viviendo, ¿no? O sea, la pregunta siguiente es, ¿por qué todos esos países que fueron los bastiones de la revolución socialista terminaron abriendo su mercado del capitalismo, ¿no? Esa es una pregunta que también yo me estaba haciendo. ¿Por qué al final terminaron absorbidos por el capitalismo? Y hasta Corea del Norte ya necesita de inversión capitalista cuando tiene tratados comerciales con China y Rusia, pues. Entonces digo yo que el capitalismo sigue de pie y no sé hasta por cuántos años más seguirá de pie, ¿no? O sea, como que hoy en día, con la llamada globalización, el capitalismo como modo de producción se está prolongando por más años, algo que ni Lenin ni Engels se lo había imaginado. Inclusive mencionando a Lenin también en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, decía también,
como lo dijo Engels, que el imperialismo es la antesala de la revolución socialista. Que el capitalismo en su etapa imperialista es un capitalismo en decadencia, en descomposición, un capitalismo ya agonizante, ¿no? Pero eso lo dijo en 1916, en que escribió ese libro. Pero han pasado también más de 100 años y no se ha cumplido. O sea, tanto la teoría de Federico Engels como la teoría de Vladimir Ilich Lenin son teorías inmediatas de la revolución, que se tenía que darse ya, porque el capitalismo ya estaba en descomposición. Pero han pasado mucho tiempo, muchos años, ¿y qué ha pasado con sus teorías? No se ha cumplido, ¿no? Por el contrario, veo que el capitalismo sigue fuerte todavía. Pero si se menciona que Estados Unidos como potencia económica está en decadencia, ahí sí puedo dar la razón, ¿no? Pero en el otro lado tenemos a China, y está emergiendo, está creciendo como nueva potencia económica, necesitando mercado para sus inversiones, ¿no? O sea, si Estados Unidos por un lado está decayendo como potencia, en el oriente surge China, pues. Y esto quiere decir que con China el capitalismo se va a prolongar por muchos años más. Entonces, para terminar, ¿en qué queda, según yo, la teoría de Engels y Lenin? A no ser si acá nuestro hermano Jaime podrá responder. Bien, Lenin no es idealista, Lenin es materialista. Federico Engels es materialista. Solamente se cumple con exactitud en el idealismo, en la metafísica, en lo científico no. En lo científico se proyecta a través de avances y retrocesos. Entonces, no hay que poner la concepción idealista en manos de Federico Engels, no, sino de Hegel. Hay que poner la exactitud en el idealismo, en la metafísica, pero en la física no, porque todo está en cambio y movimiento. Por otro lado, Marx dice que el socialismo no es anticapitalista. Marx dice que el socialismo es postcapitalismo. Pero al mismo tiempo Marx dice que el capitalismo es anticapitalista, porque se basa en la propiedad privada. En cambio, un partido proletario, cuando se instala en un país, ¿qué es lo que hace primero? Desarrolla la industria, pero lo hace colectivamente, contrario a lo que hace el capitalismo. Por eso es que el capitalismo es anticapitalista, porque se basa en la propiedad privada. Y en tercer lugar, Rusia no es capitalista. Que Vladimir Putin abrace el capitalismo es otra cosa, pero el pueblo es la contraposición a Putin. El pueblo sigue luchando para tomar el control de sus medios de producción. Lo mismo en China, la dirección, la posición de clase es capitalista, pero no el pueblo chino, que lucha por recuperar y por desarrollar para toda la población china. Es decir, en otras palabras, la lucha de clases es el motor de la historia en todos los países del mundo. No hay un país que sea capitalista ni comunista. Lo que hay son dos clases sociales en lucha de clases. No están estáticas, sino están en lucha de contrarios. ¿Está bien? De acuerdo. Bien, Miguelito está un poco... una tercera pregunta que quería hacer, ¿no? Y a la última. Si no estamos muy apurados, bueno, a ver, pero para concluir, entonces eso quiere decir, como acá nuestro maestro Jaime nos ha explicado, de que en todo avance siempre hay retrocesos, ¿no? Pero yo me refería cuando Engels y Lenin decían que ya se tenía que dar inmediatamente la revolución socialista, cosa que no se ha cumplido. A eso voy, ¿no? Eso quiere decir que la revolución socialista no está a la vuelta de la esquina, no es de la noche a la mañana, no es a corto plazo, sino es un proyecto que se tiene que dar a largo plazo. Entonces, esa es la conclusión, ¿no?, que yo he estado dando, ¿no? ¿Ya? Por eso que esos países que sí hicieron sus revoluciones terminaron absorbidos por el capitalismo. Quiere decir que los dirigentes comunistas del siglo XX se apresuraron, muchos se adelantaron, ¿no?
diciendo que, como lo decía Lenin y Engels, ya hay que hacer la revolución porque el capitalismo ya está en decadencia. Yo veo que se equivocaron ahí. Ahora se sabe que el capitalismo no estaba en decadencia, como decía Lenin, sino que estaba en su plena madurez y que aún hoy, por lo tanto, sigue de pie. Entonces quiere decir que el capitalismo ahora, con la apertura económica que está haciendo China, ya con el BRICS, con la nueva ruta de la seda, y el capitalismo se va a extender por más años más, ¿ya? Entonces quiere decir pues, que el proyecto socialista se va a dar, sí, pero no acá a la vuelta de la esquina, sino es un proceso a largo plazo. En ese punto sí tenemos que coincidir yo con Jaime, pues. No es de la noche a la mañana, ¿ya? No es a corto plazo. Ese es el punto que quería dar a entender hasta acá a nuestro hermano. Bueno, gracias, maestro Jaime, gracias. Bueno, parece que el amigo sigue cayendo en el idealismo. ¿Cómo dice que es a largo plazo? De repente no es ni a largo ni a corto plazo. La historia no dice eso. La historia, oiga, gravita en momentos oportunos, que no puede ser a corto ni a largo, como puede ser más o puede ser menos, pero no podemos darle una exactitud. No. Eso es idealismo. Y por otro lado, quería precisar que en el materialismo histórico vemos que después de lo sucedido se graban los estadios, pero no antes. Nunca ha habido un profeta. Los profetas están en el idealismo, ¿verdad? Y se cumple, porque es idealismo. Pero en el movimiento no autodinámico no hay fechas exactas. No hay. Se puede dar antes como después. ¿Verdad, amigo? Bien, bueno. En las redes dicen que en las redes sociales están hablando en el TikTok que los socialistas no dejan que el pueblo gane dinero porque si no se vuelve capitalista. ¿Qué opinas? Bueno, es cierto lo que dice. Los socialistas dicen que el pueblo no gana dinero porque si no se vuelven capitalistas. Y yo pregunto, ¿el dinero quién lo controla? ¿Quién hace las emisiones inorgánicas? ¿Lo hacen los de abajo o los de arriba? Las emisiones inorgánicas lo hace la clase dominante, no lo hacemos nosotros. Por lo tanto, el dinero es el capital nominal, si me están escuchando en las redes, y el capital nominal es un instrumento de especulación de una clase. En cambio, el capital del socialismo tiene valor real, y el valor real es lo que busca la humanidad. ¿Cuál? Los medios de producción, la riqueza y la tierra. Por lo tanto, Lenin y los clásicos hablan, y Marx en el Capital, en uno de los 3 tomos de economía, habla del capital real y no del capital nominal. Bien, si no hay más preguntas en el público, ¿alguna pregunta ahí? ¿Nadie? Ya, ¿todos comunistas? Todos comunistas. Ya, bien compañero, haré una pregunta. Buenas tardes con todos. Jaime, ¿cómo estás? Un poco esclarezcan el tema cuando hablaste que el socialismo cree también lo que es en el capitalismo, post-capitalismo. ¿A qué te refieres con más exactitud? Que en los países semifeudales y semicoloniales no se puede hacer revolución socialista. En otras palabras, cuando se instaura, por ejemplo, el partido en cualquier país del mundo, lo primero que ve es cuál es el carácter de la sociedad. Si es un país que esté en un proceso de industrialización, no se puede hacer la industria, sino el socialismo. Y en un país semifeudal como en el Perú,
el Partido Comunista va a tener que desarrollar la industria y después el socialismo como un medio para llegar al comunismo. Entonces, por eso es que Marx dice, el socialismo es postcapitalismo, porque solamente se puede dar socialismo en los países que han desarrollado la industria. Claro, ¿no? Bien. Bien, bueno. Bien, un fuerte aplauso al Lord Jaime. Si no hay preguntas, damos por concluido, bueno, el evento de conversatorio. Están en las redes sociales también. Saludos a la palabra final de Jaime para cerrar. Sí. Para todos los seguidores, de repente ya no estoy en las páginas por cuestiones muy personales, pero ya lo estaremos. Estamos en conferencias donde de repente no estamos páginas, pero ahora sí estamos, y para decirle que siempre estamos a la orden de ustedes, siempre con el análisis y el balance que no hace esta prensa, ni siquiera las líneas cartográficas. Nosotros tenemos otra lectura de lo que está pasando en el globo y de lo que está pasando en los vastos sectores populares en términos de economía, de filosofía, de sociología. Entonces, hoy en día hemos recibido una invitación de parte de esta institución y hemos llegado a saber nuestro punto de vista de lo que está suscitando fundamentalmente en el interior y en el exterior del país.